En este capítulo vamos a ver las perturbaciones cosmológicas y la formación de estructura, tales como cúmulos de galaxias y las galaxias mismas. En general, el marco de referencia en el que vamos a trabajar es el de inestabilidades gravitacionales. Recordemos que desde el capítulo anterior vimos cómo la idea de las inestabilidades gravitacionales son la mejor forma o la forma más sencilla de explicar la formación de toda la estructura que observamos en el universo. Recordemos que el universo, por el principio cosmológico, es en general suave, es en general homogéneo e isotrópico, tiene una distribución de densidad suave sobre toda su superficie. Sin embargo, puede haber pequeñas fluctuaciones de densidad de un punto a otro del universo, y estas pequeñas fluctuaciones son las que inducen la formación de toda la estructura que observamos ahora mismo en el universo. Las fluctuaciones de densidad del fondo de radiación de microondas serían una manifestación de estas pequeñas fluctuaciones de densidad que luego procederían a formar gran parte de la estructura que vemos hoy. Recordemos de lo que vimos en la sección de inflación, que las fluctuaciones cuánticas que se originan durante esta época, durante la fase inflacionaria, se pueden considerar como el origen de estas fluctuaciones de densidad que crecen luego por efectos puramente gravitacionales. Y en este contexto tendríamos que la forma de estas perturbaciones de densidad sería esencialmente un campo gaussiano aleatorio. Esa es la forma que teóricamente predice las teorías de inflación que deberían tener las perturbaciones de densidad que observamos. Em, Como vamos a ver, vamos a desarrollar las ideas de cómo evolucionan estas fluctuaciones con el tiempo y cómo a partir de este campo gaussiano aleatorio se forman estructuras más complicadas, estructuras, bueno, como las que observamos esencialmente, cúmulos de galaxias y toda la estructura de galaxias y demás. La idea general es que una pequeña perturbación va a comenzar a crecer debido a la influencia gravitacional y en general esta pequeña perturbación de densidad o esta pequeña sobredensidad va a crecer cada vez más en densidad y en masa, y va a inducir cada vez desviaciones más grandes de la velocidad del fondo, de la expansión de Hubble esencialmente. Recordemos que todo cambio en la densidad, toda sobredensidad va a generar entonces un potencial gravitacional local propio, y ese potencial gravitacional local propio va a generar a su vez un cambio en las velocidades que observamos en las partículas alrededor de ese pozo de potencial, de ese potencial local. Entonces también una forma, de hecho probablemente la única forma que tenemos de observar directamente la evolución de sobredensidades o el cambio en la densidad de un sistema es a través de medir velocidades esencialmente, medir el campo de velocidad en una región determinada. Em, Al principio, las sobredensidades van a estar dominadas por lo que se conoce como el régimen lineal, o se van a poder explicar dentro del régimen lineal cuando no sean todavía muy grandes. Esto lo vamos a ver formalmente dentro de poco. Pero eventualmente van a llegar, cuando las sobredensidades son lo bastante grandes, van a llegar a lo que se conoce como el régimen no lineal, y en ese caso ya no se pueden explicar de modo tan sencillo como lo vamos a ver en esta primera parte. Em, Aparte de sobredensidades, obviamente va a haber también subdensidades, va a haber regiones con menor materia menor materia, una cantidad ligeramente menor de materia localmente que su vecindario, digamos, que el promedio de su vecindario. Y en este caso, esas subdensidades serían el origen de los grandes voids que vemos hoy en el cosmos también, como lo vamos a ver también a detalle a continuación.
Entonces, la idea general es esta. Tenemos pequeñas sobredensidades o pequeñas subdensidades, pequeñas fluctuaciones del campo de densidad global. Y estas pequeñas fluctuaciones, que originalmente deben ser un campo gaussiano aleatorio, deben dar lugar a la formación de estructura a gran escala que observamos hoy en el universo. Vamos a ver poco a poco cómo esto se puede entender desde un punto de vista matemático y cómo se puede modelar también eventualmente con simulaciones cosmológicas ya cuando está en el régimen no lineal. Bueno, en realidad, gran parte del seguimiento que se hace de estas fluctuaciones en general se hace ahora mismo con simulaciones cosmológicas, solo que simulaciones de n cuerpos. Solo que estas primeras fases, las fases que son todavía lineales, se pueden seguir además analíticamente, que es lo que vamos a ver en esta primera parte. Y entonces debemos pensar que estas pequeñas sobredensidades en el fondo de radiación de microondas, por ejemplo, estas sobredensidades que son o subdensidades, esta variación en el fondo de radiación de microondas homogéneo, que recordemos que es del orden de 10 a la menos 5, o en una parte sobre 10.000 esencialmente, son como las semillas, son las semillas que van a dar origen a la estructura a gran escala que observamos ahora mismo en el universo. Aquí simplemente estamos mostrando una realización de un campo gaussiano aleatorio de perturbaciones y simplemente, bueno, en este caso es una representación que estamos usando para indicar el tipo de perturbaciones que esperaríamos observar en el proceso de inflación que luego darían en la formación total de estructura. Esto es importante porque, bueno, el mecanismo por el cual se formarían las perturbaciones primordiales no está del todo completo todavía, no se entiende todavía completamente, pero se sospecha o se cree con bastante certidumbre o digamos con bastante probabilidad que estas perturbaciones deben originarse justamente en la transición de fase que da origen a la inflación, el tipo de transición de fase que mencionamos en la sección anterior. Recordemos que esta transición ocurriría a una escala de energía del orden de la teoría de gran unificación y que la teoría de gran unificación es aquella donde están unificadas todas las fuerzas fundamentales del modelo estándar de la física de partículas, la nuclear fuerte, la débil electromagnética o digamos la electrodébil y la fuerte, que recordemos que la débil y la electromagnética se separarían después a una escala de energía aún menor. Y recordemos que una de las cosas que soluciona la teoría de la inflación, entre otras cosas, es precisamente la idea de tener perturbaciones lo bastante grandes, coherentes, como para formar las estructuras más grandes que conocemos, los cúmulos de galaxias más grandes que conocemos. El poder tener perturbaciones coherentes que darían lugar a la formación eventualmente de los cúmulos más grandes que conocemos ahora en el universo. Entonces es importante que entendamos que este proceso está íntimamente ligado, o la generación de estas perturbaciones está íntimamente ligado con la teoría de la inflación cósmica también. No son separadas, sino que tienen una relación estrecha. Ahora bien, aún así no estamos seguros de que esa sea la solución absoluta o final. Además, recordemos que la teoría de la inflación no es una teoría completa aún en el sentido de que hay muchas posibles realizaciones de esta teoría, muchas posibles realizaciones de las cuales no tenemos restricciones lo bastante fuertes como para saber cuál es la correcta aún, y que necesitamos información nueva, nuevos datos observacionales para poder restringir la teoría, cuál teoría de la inflación es la correcta
y entonces tener una mejor idea de cómo ocurre la formación de estas perturbaciones primordiales de densidad, que luego darían origen a la estructura del universo. En esta lámina tenemos un resumen de lo que ocurre con los diferentes tipos de partículas una vez que entran al horizonte. Recordemos que solo aquellas partículas que están dentro de el horizonte están conectadas causalmente con lo que ocurre en el futuro de esa región, de modo que no solo nos interesa lo que ocurre después de que las partículas están dentro del horizonte. Tenemos esencialmente partículas interactuantes y no interactuantes, y partículas que se comportan como materia y otras que se comportan como radiación. Las no interactuantes son la materia oscura fría, que esencialmente interactúa solo gravitacionalmente y no tiene otra interacción con el resto de las partículas, y los neutrinos, que se comportan como radiación, esencialmente viajan a la velocidad de la luz durante la mayor parte de la evolución del universo y no interactúan prácticamente con nada de lo que se cruza en su camino. Mientras que las partículas interactuantes son los bariones, esencialmente electrones y protones, que tienen velocidades no relativistas y se comportan como materia, y la radiación, y los fotones, perdón, que se comportan, tienen velocidades relativistas y que son la definición esencialmente de radiación. A cada uno de estas diferentes especies le ocurren cosas diferentes en su entrada al horizonte. Siempre vamos a tener para cada componente una competencia entre la gravedad, que va a tender a atraer a las partículas hacia las sobredensidades, y las velocidades peculiares, los movimientos de las partículas, la distribución de velocidades individuales de las partículas o la energía cinética de las partículas, que va a generar una presión que va a tratar de mover esas partículas fuera de esas regiones sobredensas. Esencialmente tenemos una competencia entonces entre el efecto gravitacional y la presión causada por la energía cinética de las partículas en cuestión. Entonces, para la materia oscura fría tenemos un caso relativamente sencillo, porque en este caso los movimientos aleatorios no son importantes. Recordemos que esencialmente son partículas que se comportan, no interactúan entre ellas o interactúan muy poco entre ellas y no están interactuando fuertemente con nada más. Entonces, en este caso, la gravedad gana, sin ninguna duda. Y entonces la materia oscura fría comienza a formar regiones más y más sobredensas o con más y más densidad en estas sobredensidades que ya había en el campo de densidad primordial. El crecimiento de densidad durante la época dominada por radiación es logarítmico, mientras que ya en la época dominada por materia, el crecimiento de densidad es proporcional al factor de escala. El caso de los neutrinos también es relativamente sencillo, porque de nuevo son partículas que no interactúan. Entonces, esencialmente viajan a lo largo del espacio sin que nada les impida ese movimiento. No se quedan atrapados o no se ven afectados por las sobredensidades en pequeña escala, se ven afectados solo a escalas muy grandes, y esa escala va a estar relacionada con la masa de los neutrinos. Y a este proceso se le conoce como free streaming, o esencialmente que viajan libremente o se mueven libremente a través del campo de densidad esencialmente. Entonces las perturbaciones de neutrinos desaparecen. Esencialmente tendríamos un fondo prácticamente homogéneo de neutrinos, si lo pudiéramos observar. El caso de los bariones y los fotones es más complicado. En este caso, recordemos que inicialmente tenemos un fluido en el que los bariones y los fotones están fuertemente acoplados. Este fluido cósmico, este acoplamiento en este fluido cósmico ocurre debido a las interacciones entre electrones y fotones, básicamente, esencialmente scatterings de Thomson. Y entonces, cuando este fluido de bariones y fotones entra en el horizonte, lo que vamos a tener son formación de oscilaciones acústicas, oscilaciones de tipo acústico. Sin embargo, en escalas lo bastante pequeñas va a ocurrir lo que se conoce como difusión por fotones. Esto es que los fotones tienen suficiente energía como para arrastrar a los bariones con ellos.
Y a esta escala las oscilaciones acústicas están fuertemente amortiguadas. Esta escala se conoce como escala de Silk y tiene una masa que se conoce como masa de Silk, corresponde a una cierta masa. La masa es del orden de 10 a la 15 masas solares y la escala es de unos 10 megaparsecs en el momento de desacople, en el momento de desacople que ya hablamos antes. Cuando ocurre el desacople entre radiación y los bariones, cuando se desacopla el fluido de fotones y bariones, los electrones se unen a los protones para formar átomos neutros. Esencialmente, ahí es donde ocurre la recombinación, o así llamada recombinación, y los fotones viajan libremente para formar el fondo de radiación de microondas, como ya lo vimos antes. Entonces, las anisotropías del fondo de radiación de microondas nos dan una especie de película, una especie de fotografía más bien, de las oscilaciones acústicas en la superficie de último escáter. Entonces, nos dan exactamente una imagen de cómo eran las oscilaciones acústicas de las que hablamos antes en ese momento en el que ocurre el desacople en la superficie de último escáter. Después de ese momento, los bariones ya no son jalados o ya no son arrastrados por los fotones, excepto en escalas muy pequeñas donde todavía puede haber interacciones fuertes entre fotones y bariones. Y es entonces cuando los bariones finalmente comienzan a caer en los pozos de potenciales que ya generaron, los pozos de potencial que ya generó la radiación, perdón, la materia oscura fría. Y como resultado de esto comienza a ocurrir la formación de objetos ligados gravitacionalmente de masas cada vez más grandes. Estos objetos son los que producirán, estos objetos ligados gravitacionalmente son los que producirán los que eventualmente serán los grandes cúmulos de galaxias que llegan a ser, como dijimos antes, del orden de 10 a la 15 masas solares. Y este es un resumen global de lo que es esencialmente la formación de estructura y cómo debemos entender en nuestra cabeza, qué imagen debemos tener en nuestra cabeza para la idea global de formación de estructura producida en esta forma. En esta lámina tenemos una serie de cantidades listadas en el momento en el que la escala en cuestión entra al horizonte, en la época de entrada al horizonte para esa escala. En la primera columna tenemos listado el tiempo conforme eta, pero lo tenemos especificado como una longitud. En ese sentido es el tamaño o la longitud del horizonte de partícula comóvil. Esencialmente es el tamaño del horizonte en unidades comóviles en el momento en el que esa escala entra al horizonte. En la segunda columna tenemos una masa equivalente a esa escala, a ese valor del tiempo conforme eta. La masa va a ser evidentemente proporcional también al tamaño en cuestión, a la escala en cuestión. Y en la tercera columna tenemos el multipolo correspondiente en el fondo de radiación de microondas, el multipolo correspondiente a dicha escala para esa entrada en el horizonte. Aquí tenemos además la temperatura en electronvolts, la temperatura equivalente en electronvolts y el redshift. Tenemos listadas además todas las escalas que son relevantes para el estudio cosmológico que estamos haciendo. Las escalas más pequeñas son del orden de 10 a la menos 3, como vemos, que corresponden al orden de 10 a la 3 masas solares. Y la entrada en el horizonte es a redshifts tan altos como 10 a la 8 esencialmente, o temperaturas tan altas como del orden de 10 a la 5 esencialmente. Entonces vemos cómo las escalas más pequeñas evidentemente son las que entran más rápido en el horizonte, es lo que va ocurriendo. Enseguida tenemos, por ejemplo, aquí el caso de una escala de 10 a la menos 2,
que correspondería ya a 10 a la 6 masas solares y ya entra en un redshift del orden de 10 a la 4, una temperatura del orden de 10 a la 7, y así sucesivamente. Vamos subiendo en masa hasta 10 a la 9, 10 a la 12 y 10 a la 15. Recordemos que 10 a la 15 es aproximadamente el tamaño de los cúmulos más masivos que podemos observar, los cúmulos de galaxias más masivos que podemos observar. Y eso ya ocurre a una escala del orden de 10 megaparsecs, como habíamos dicho antes, y corresponde a al multipolo 1400 del fondo de radiación de microondas aproximadamente. Y eso ya corresponde, como vemos, a energías relativamente bajas del orden de 7, 8 electronvolts y redshifts del orden de 10 a la 4. Todo esto ocurre, sin embargo, justo antes, todavía antes de la época de igualdad entre materia y radiación. La época de igualdad de materia y radiación ocurre a una escala del orden de 89 megaparsecs, que es es el multipolo 157 del fondo de radiación de microondas y una energía ya del orden de los electronvolts y del orden de 10 a la 3 bueno, el orden de 10 a la 4 más bien en temperatura. El desacoplamiento que ocurre un poco después, ya vemos que aquí es en una escala del orden de 10 a la 2 megaparsecs, y eso ya corresponde al multipolo 63, por ejemplo, y ya vemos que es una escala de una fracción, un cuarto de electronvolt solamente, y el redshift que ya conocemos, el orden de 1050 a 1100, que hemos estudiado tantas veces. Y finalmente las escalas más grandes, que son las que entran mucho después en el horizonte de partículas, o nuestro horizonte de partícula. Estamos hablando ya de escalas del orden de 10 a la 3 megaparsecs, que corresponden ya al multipolo 14, por ejemplo, en el fondo de radiación de microondas, a energías tan bajas como del orden de centésimos de electronvolts, o redshifts tan cercanos como redshift 94, por ejemplo, o masas ya que van escalas del orden de 10 a la 4 megaparsecs, que ya corresponden a la época presente. Entonces vemos en esta tabla, nos da una idea general también de la forma en que van evolucionando o que van entrando en el horizonte de las estructuras que observamos en el universo. Y es otra forma en que tenemos también una idea de cómo se relacionan las escalas de los diferentes sistemas que observamos. Por ejemplo, sistemas del orden de 10 a la 15 masas solares, que son los más masivos que podemos observar, los cúmulos más masivos que observamos, o cosas tan pequeñas como del orden de 10 a la 3 masas solares, que podríamos pensar que es el tamaño de algunos cúmulos globulares, por ejemplo. Algunos cúmulos globulares relativamente pequeños. Y entonces tenemos aquí el rango de escalas más o menos comparado además con los multipolos del fondo de radiación de microondas. Vemos que en realidad en el fondo de radiación de microondas no observamos las escalas más pequeñas. En general estamos observando, como decíamos, las escalas relativamente grandes de formación de estructura. Vemos cosas del orden de los cúmulos más masivos, pero no vemos cosas mucho más pequeñas que eso. Y estamos observando, en cambio, la estructura a escalas más grandes que los cúmulos más masivos esencialmente. Por ejemplo, ya para el multipolo 2, el primer multipolo esencialmente, estamos observando cosas que apenas están entrando en el horizonte. Estamos observando cosas de la escala de nuestro horizonte, por eso es el primer multipolo esencialmente, por la definición de la expansión multipolar también. Y entonces aquí vemos también, otra cosa importante es que vemos a qué corresponde más o menos la época de igualdad y la época del desacople entre materia y radiación, y nos da una idea de cómo conectamos entonces toda la formación de estructura a estas épocas.